Bueno, buenas tardes. Estamos aquí para empezar la segunda sesión de este taller de sexualidad para las mujeres con artritis. Y vamos a empezar con la pregunta, no, perdón, antes de la pregunta vamos a hacer como una conclusión pequeña de lo que trabajamos el último día. La importancia que tiene la sexualidad obviamente como placer, ¿no? Entonces quedamos en que contribuye al bienestar individual y al aumento de la autoestima. También decíamos que es un determinante como vínculo afectivo y una forma de comunicación con la pareja, ¿sí? Y por último, dentro de tantas cosas que habíamos dicho también, la sexualidad, pero esto es clave para a lo largo de todo el taller, entender que la sexualidad nos pertenece, que somos dueñas de nuestro cuerpo y de nuestro placer, ¿sí? Entonces, dicho esto, habíamos mandado una pregunta a las participantes, ¿qué significa para mí la sexualidad, ¿no? De alguna de las respuestas que yo he recibido, bueno, obviamente para muchas la sexualidad significa la comunicación con la pareja, el afecto y el cariño, ¿no? Pero sin embargo, para otras personas, complacer a la pareja significa la sexualidad, con lo cual ella está desconectada de su sexualidad. Otra se concibe solo si es con una pareja. Para otras, lamentablemente, significa obligación, dolor, con lo cual, evidentemente, se produce una falta de deseo y una frustración en la vida sexual, ¿no? Hay por lo tanto, también una desconexión con el autoerotismo cuando se piensa que la sexualidad solo es practicable con una pareja. Y una gran mayoría de mujeres, lamentablemente, no forma parte de sus prioridades la sexualidad. De hecho, pueden prescindir perfectamente de ella, ¿no? Entonces, esto es una idea de lo que significa la sexualidad en términos generales, ¿no? Estas respuestas tienen que ver o están condicionadas, como también lo explicamos de alguna manera de forma general el otro día en la otra sesión, es que estamos condicionadas eh, eh, por la mayor o menor información que tengamos sobre la sexualidad, pero sobre todo por el propio funcionamiento sexual, que lo iremos viendo a lo largo de esta sesión y de las siguientes, ¿no? La importancia que tiene el conocimiento ya no solamente del cuerpo, sino también del propio funcionamiento sexual. También estas respuestas están condicionadas por las ideas, por mitos, mandatos culturales que generalmente condicionan el comportamiento sexual, ¿no? Por eso es necesario conocer estas ideas, pero fundamentalmente desmontar estos mitos o mandatos. Por lo tanto, los mitos sexuales, ¿cuáles son? ¿Qué significa mitos sexuales? Bueno, no es más que un conjunto de ideas o creencias erróneas transmitidas de generación en generación, ¿no? Lamentablemente se asumen como verdaderas y se transforman en exigencias, como decíamos también el otro día, en un deber ser, eh, no en una vivencia, en una experiencia sexual, sino lo que debo hacer. De ahí a que se transforme en una obligación. Por lo tanto, estos mitos también nos van a limitar nuestro comportamiento sexual y además generan una serie de prejuicios, ¿no? Por lo tanto, las consecuencias de estos mitos van a impedir a algunas mujeres a disfrutar de una sexualidad plena y satisfactoria,
va a imposibilitar escuchar al propio cuerpo y deseo sexual porque hay otras exigencias que no nos permiten estar con nosotras mismas, limitan por lo tanto la experiencia erótica de muchas mujeres. Y aquí esta parte también es importante y la intentaremos trabajar para activar nuestra sexualidad, propicia el desconocimiento, como decía antes, del propio funcionamiento sexual, eh, dado que además muchas mujeres, muchas generaciones de mujeres han ignorado por completo sus genitales como fuente de placer, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esos mitos? Es lo que vamos a ir trabajando ahora, ¿no? Aquí los tengo en una lista y luego los vamos a ir desarrollando poquito a poco, ¿no? Pero los vamos a ir viendo en principio de forma general. La sexualidad, dicen estos mitos, es igual a genitalidad, por lo tanto a coito, ¿no? En realidad la sexualidad va mucho más allá que la genitalidad, como lo vamos a ir viendo ahora. Eso no significa que los genitales no tengan importancia en la sexualidad, que la tienen y mucho, sobre todo en las mujeres, que tenemos que aprender a explorarlos, a reconocerlos, a descubrirlos, pero los genitales no determinan la sexualidad, ¿no? Y por lo tanto la sexualidad tampoco es heterosexual o es igual a heterosexualidad. La sexualidad es tremendamente diversa y tiene múltiples orientaciones sexuales y que todas son tan válidas como la heterosexualidad. También se suele decir que la menopausia es el fin de la sexualidad. Esto es un error, una creencia errónea que ha hecho mucho daño a muchas mujeres por pensar que su vida sexual, su placer, sus relaciones ya habían terminado, y ya veremos que no es así. Se suele también indicar o estos mandatos socioculturales indican también que hay una disminución del deseo sexual en la mujer, ¿no? Es decir, que de hecho, casi por el hecho de ser mujeres, vamos a tener menos deseo sexual o la sexualidad no va a ser algo importante en nuestra vida, ¿no? En pareja o en solitario. Ya veremos por qué existe este tremendo error y este tremendo mito que hay que desmontar. Junto con ellos, fíjate que aquí veremos cómo se produce una contradicción, nos exigen ser deseadas, es decir, ser muy atractivas, pero no sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que si somos demasiado sexuales, bueno, eso no es lo más apropiado por el hecho de ser mujer. Entonces, por una parte nos dicen que tenemos que ser atractivas, tenemos que seducir para ser deseada por los demás, pero con mucho cuidado de no ser demasiado expresiva en nuestros deseos sexuales, ¿no? Entonces ahí hay un tema que nos afecta mucho simplemente por ser un mandato social, cuando en realidad podemos ser tan sexual como queramos ser, ¿vale? El autoerotismo, es decir, la masturbación, ha sido inapropiada durante muchas generaciones y mucho tiempo para las mujeres. Sin embargo, para el hombre estaba permitido y está permitido hasta hoy. Actualmente, evidentemente, las cosas han cambiado, pero se sigue silenciando el autoerotismo y la vivencia de la masturbación o el placer con una misma, ¿no? Eso no se refuerza como se refuerza en general con los chicos, ¿no? Este es un tema que vamos a tratar fundamentalmente en la próxima sesión porque es un tema que tiene mucho que ver con cómo activar el deseo sexual, que ya lo veremos al final de esta sesión, qué es lo que nos importa, ¿no? Cómo podemos
activar nuestra sexualidad, cómo la podemos vivir con mayor frecuencia y sobre todo el que sea satisfactoria, ¿no? Otro mito, otra creencia errónea y muy perjudicial es que en concreto las enfermedades reumáticas o el artritis en concreto de las que hablamos aquí, la artritis reumatoide, la psoriásica, la idiopática juvenil y la espondiloartritis, supone que ya hay que renunciar a la sexualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque se produce el miedo a que el dolor empeore, por ejemplo, tras el encuentro sexual, o por la rigidez, o por los síntomas que tienen estas enfermedades, no vamos a poder vivir la sexualidad, por lo tanto, lo mejor es renunciar a ella, ¿no? Cosa que nos parece que justamente este taller va dirigido a ello, a entender, a naturalizar la sexualidad desde la enfermedad y desde no la enfermedad, ¿no? Es parte nuestra, es parte de la vida y nosotras elegimos, pero por voluntad, si la queremos practicar o no, pero que no esté condicionada por una enfermedad necesariamente o por cualquier otra dificultad, ¿no? Que de lo que se trata es de ir derribando las barreras que no me permiten vivir una sexualidad placentera, ¿vale? Hasta aquí, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. ¿Continúo? ¿Sí? Vale. Bueno, ¿cuál es la realidad entonces? Dicho los mitos, vamos a ir entonces a ver cuál es la realidad para ir desmontando estas ideas erróneas y que producen tantas dificultades, ¿no? Incluso muchos problemas sexuales, dada una información equivocada. Entonces, como decíamos antes, la sexualidad es diversa, es decir, no todas vivimos la sexualidad de la misma manera y no existe una sola forma de practicar el sexo. Esa es la maravilla que tiene la vivencia y la experiencia sexual, ¿no? Esa diversidad, esa posibilidad de vivirlo de distinta manera a lo largo de la vida incluso y de cada momento del día, como decimos a continuación, ¿no? Es decir, podemos disfrutar y jugar según el momento, las ganas, el deseo, las preferencias de cada una, puede variar en cada encuentro sexual. Lo comentamos en la sesión pasada, ¿no? De que la sexualidad no se vive siempre de la misma manera, aunque sea con la misma pareja o incluso con nosotras mismas, ¿no? ¿Por qué? Porque el día es diferente, nos condiciona de forma diferente, ya sea la temperatura, es decir, el clima, el trabajo, el estrés, una discusión o un acercamiento, etcétera. Son muchos los factores que nos pueden estar condicionando a la hora de vivir una relación sexual, un encuentro sexual, por lo tanto, no siempre va a ser ni se va a vivir de la misma manera. Unos días será intensamente y otros días no tanto. Unos días querremos vivir la experiencia del orgasmo y otras veces no. Querremos otra vez o en alguna ocasión tener un coito, pero en otras simplemente y no tan simplemente estaremos decididas a vivir solamente caricias y estar relajadas con nuestra pareja o con nosotras mismas, ¿no? Aquí es importante, hablamos de respetar nuestras necesidades y de poner límites a aquellas prácticas que no queramos tener, ¿no? Eso lo hablamos el otro día cuando decimos que yo soy dueña de nuestro cuerpo y de nuestro placer, tiene que ver con esto, ¿no? En lo que respecta a nuestro cuerpo y a nuestro placer, solo nosotras podemos decidir, ¿no? Eso es muy importante tenerlo claro porque así nos reafirma
y valida nuestros deseos y necesidades sexuales. Bien, por lo tanto, la realidad nos dice que la sexualidad en realidad se aprende, se descubre y se comparte o no, ¿no? La sexualidad es igual a sensualidad más que a genitalidad, como decíamos antes, ¿no? La sensualidad es la base de la sexualidad. Sin ella no podemos ni vivir ni experimentar la sexualidad, el placer, el encuentro con el otro, ¿no? El tocar, el oler, todo eso son vivencias de sensaciones. Sin ellas no podemos realmente vivir una sexualidad con placer, ¿no? Como decíamos antes, la sexualidad es diversa, es decir, hay diferentes modos de vivirla, de experimentarla, distintos modos de atracción, me puede atraer cualquier tipo de género de las personas, de diversidad de personas, ¿no? Eso es muy importante también tenerlo en cuenta porque estas exigencias, estos mitos nos han llevado a pensar que lo normal es tener una relación heterosexual y coitocentrista, cuando en realidad eso no es lo normal. Lo normal son todas las relaciones que tenemos todas las personas con quien queramos, como queramos y donde queramos. Obviamente siempre respetando al otro, a la otra o al otro, ¿no? Eso es fundamental. El sexo, también lo comentamos el otro día, el sexo no está entre las piernas, sino está entre las orejas. ¿Esto qué quiere decir? Tiene que ver mucho con la actitud que podamos tener con la vivencia del sexo, ¿no? ¿Qué significa? Por eso era tan importante contestar a esa pregunta, ¿qué significa para mí la sexualidad, ¿no? Estar con una actitud positiva, sobre todo cuando tenemos limitaciones como, por ejemplo, enfermedades crónicas de las que este taller va dirigido, ¿no? Entonces la actitud, y ya lo veremos también un poquito más adelante, tendrá que ver con eso para poder vivir y experimentar el sexo o la sexualidad o el placer con satisfacción, ¿no? Como podéis ver, este es un Satisfyer que es importante ha sido toda una revolución en las mujeres porque hay una gran estimulación que se produce en el clítoris, por eso que el coito, lo decíamos también el otro día, no tiene que ser la finalidad de una relación. Para nosotras las mujeres, que esto lo veremos también cuando trabajemos en el reconocimiento, la exploración de los genitales, la importancia que tiene el clítoris como órgano fundamental para provocarnos placer. ¿Bien? Ya no solamente con nosotras mismas, sino también con la pareja, ¿no? Entonces hay que tener siempre en cuenta, que ya lo diré al final también, el autoerotismo para activar el placer y la vivencia sexual. Otra realidad, porque ahora estoy respondiendo o desmontando los mitos del principio, la sexualidad no tiene fecha de caducidad. La sexualidad nos acompaña a lo largo de todo nuestro ciclo vital y es importante, por lo tanto, reconocerla y expresarla en cada etapa de nuestra vida, ¿no? Incluso, creo que me lo preguntaba Sandra el otro día, también en la niñez hay una sexualidad o los niños están sexualizados, pero desde una vivencia del placer, del gusto, no desde la mirada del adulto, evidentemente, ¿no? Bien. Y bueno, aquí volver a reiterar que por supuesto el sexo no se acaba con la menopausia. En esta etapa, por el contrario, o más que nunca, la sexualidad se vive con mucho mayor plenitud, con más comodidad, con más libertad incluso, que
antes de entrar en la menopausia, ¿no? De hecho, además, reduce un montón de síntomas de la menopausia, ¿no? Nos ayuda mucho a sentirnos mucho mejor con nuestro cuerpo, con nuestros sofocos, incluso con la sequedad que compartimos junto con las enfermedades reumatoides, que también la sequedad vaginal es importante. Bueno, la compartimos cuando tenemos la menopausia, pero hay muchos recursos para aminorar esa sequedad, y también pensando que no todo tiene que ser a través de la introducción o la penetración en la vagina, pero eso también lo vamos a ir explorando más en las próximas sesiones, ¿vale? Bueno, desear o ser deseada, aquí era lo que comentaba antes, es que la mujer, lamentablemente por los roles de género, simplemente por el hecho de ser mujeres, tenemos una presión social con nuestro cuerpo y nuestro comportamiento muy grande. Yo diría que mucho más que los hombres. Los hombres también tienen un peso importante en la sexualidad en cuanto a presión social, ¿no? Pero para nosotras estamos, como decía, muy, muy atadas a las normas, ¿no? Que es lo que decía antes. Por una parte tienes que ser atractiva sexualmente, pero no ser sexual, no demostrar demasiado. Lamentablemente pasamos de un extremo a otro cuando se trata de nuestra sexualidad. Es decir, o somos casta y pura, o nos vamos al otro extremo de ser casi una prostituta, ¿no? Entonces, no es así. Podemos vivir una sexualidad desde lo que queramos y desde nuestro deseo, más que de ser deseada, ¿no? Por eso que la sexualidad muchas veces no es una prioridad por esta necesidad impuesta de excitar y satisfacer a la pareja, ¿no? Todo nuestro rol de cuidadora, que también es una imposición, también se refleja en nuestras relaciones con la pareja y con nuestra relación incluso con nosotras mismas a nivel corporal, ¿no? Este rol de que ante todo tiene que funcionar la relación. Ya lo veremos más adelante cómo algunas mujeres finalmente viven la relación sexual por obligación, más que nada por su pareja que por ellas mismas. Entonces hay una desconexión muy fuerte con nuestra vivencia sexual, cosa que no tendría por qué ser, y que además es importante reivindicar esto, ¿no? De que tenemos derecho a vivir nuestro placer como queramos, que no hay reglas para ello, ¿no? Porque es muy subjetiva, es muy personal y es muy íntima, como también lo explicamos en la sesión anterior. De hecho, tan es así la presión que tenemos las mujeres a nivel de ser deseadas más que desear, que no tenemos recursos eróticos al alcance. Esto en la televisión, en la publicidad, en la literatura, en el cine, generalmente las mujeres se presentan más bien como un objeto sexual. Por lo tanto, no estamos identificadas con la vivencia y experiencia sexual que pueda estar viviendo la mujer en un encuentro sexual, sino lo que estamos identificando ahí es que nos presentan como objetos sexuales y no como sujetos con agencia para vivir esa sexualidad, ¿no? De ahí la pornografía que sea tan dañina, sobre todo en la adolescencia, porque los chavales sobre todo, bueno, pues están adquiriendo una serie de comportamientos en relación a la sexualidad y al comportamiento con las chicas, modelado por una
pornografía en el que, vuelvo a repetir, la mujer es un simple objeto sexual con la que tú puedes hacer y deshacer lo que quieras. Entonces eso es muy grave y por eso es tan importante reafirmar nuestro deseo y de desear lo que queramos, no necesariamente estar para y por el otro, sino que yo estoy primero por mí porque quiero, porque lo deseo y obviamente lo comparto con otra persona. De hecho, nunca se dijo que el deseo era para nosotras. Generalmente el deseo está pensado para los hombres. Son ellos los que tienen permiso para vivir una sexualidad muchísimo más libre que nosotras, ¿no? Ellos se pueden permitir, de hecho, eh, hablan con mucha libertad, ¿no? De si han perdonando la expresión, follado o no mucho, pero si eso lo dice una mujer, bueno, pues ya ahí hay una serie de prejuicios y de castigo hacia ella que me parece que es bastante injusto, porque nosotras también podemos expresar lo que queramos como vivencia sexual, ¿no? Claro, de ahí viene que como dice aquí, las mujeres quieren amor y los hombres sexo, ¿no? Está hilado con la misma idea anterior. Mira, lo he puesto aquí porque había una paciente en realidad que me comentó esta frase y por eso la he puesto aquí porque me ha parecido que lo dice todo, ¿no? Dice, parece que gozamos con el corazón en vez de hacerlo con la piel, ¿no? Claro, como estamos tan habituadas a cuidar del otro, y cuando digo del otro, no solamente de la pareja, nuestros hijos, amigas, primas, madre, etcétera, ¿no? Como tenemos ese rol tan naturalizado y tan normalizado, bueno, parece que en primer lugar tuviéramos que estar pendientes de que él, si hay una relación heterosexual, o no en otra relación de pareja, nos preocupamos demasiado o más por el goce y disfrute del otro o de la otra que en el nuestro, ¿no? Es decir, de hecho muchas mujeres equiparan satisfacción sexual con cercanía emocional, describen sus necesidades de intimidad en términos de ternura, de afecto, de cercanía y no en términos de placer sexual, ¿no? En realidad definen el sexo como un regalo, es decir, como algo que yo doy, que tengo que dar, o una tarea, como decíamos antes, como una obligación, ya que yo estoy en pareja, bueno, pues nos toca tener una relación, yo tenga ganas o no tenga ganas, a mí me da eso igual, yo tengo que dárselo a mi pareja porque por algo estamos juntos, por algo somos pareja, pero no centra su atención en que si tiene ganas o no, ¿no? Entonces eso es, es un deterioro para su propia sexualidad, ¿no? De hecho, aquí aparece que no lo he puesto, pero es importante como reflejo de de esta actitud o de este comportamiento de las mujeres en general, ¿no? Que nos atraviesa esta idea de entregar al hombre y él recibir. Eh, Hay un gran porcentaje de mujeres, lamentablemente, que fingen el orgasmo. Yo lo veo mucho aquí en la consulta y cuando lo pregunto, bueno, ¿a qué se debe el que tú finjas el orgasmo? Porque al fin y al cabo es un autoengaño contigo misma. Eh, bueno, fundamentalmente la respuesta tiene que ver con, es que no quiero, no me viene ahora la palabra, no quiero hacer de menos a mi pareja, no quiero cuestionar su masculinidad, no quiero hacerle pensar que no me hace gozar y disfrutar, etcétera, ¿no?
Es decir, prefiero fingir algo que no siento con tal de mantener el afecto, la cercanía y no preocupar a mi pareja, ¿no? Cuando en realidad no lo estamos haciendo muy bien, porque eso es perjudicial tanto para sí misma como para la relación de pareja, porque no estamos siendo ni viviendo algo tan maravilloso como es un encuentro sexual con toda la confianza y libertad del mundo, ¿no? Vale. Hay una situación que antes yo hablaba aquí de la adaptación y aceptación ante la enfermedad crónica, ¿no? Hay que entender, obviamente, que hay una serie de limitaciones en estas enfermedades reumatoides, como son estos síntomas que son los que se suelen comentar, ¿no? La rigidez, el dolor en las articulaciones, los cambios de estados de ánimo, el insomnio, la fatiga, la sequedad vaginal, el bajo deseo sexual. Todos estos síntomas que están ahí, que estarán lamentablemente, pero sí los podemos mitigar. Sí hay formas de hacerlo para poder darnos el placer de vivir la sexualidad y de además estar reduciendo estos síntomas. No los vamos a eliminar del todo, evidentemente que no, porque es una enfermedad y que ya tiene su tratamiento y va remitiendo según cada caso, ¿no? Pero sí no nos podemos permitir renunciar a ella, teniendo además muchos recursos para poder mitigar esos síntomas, ¿no? Que ya los veremos ahora, ¿no? ¿Qué es lo que digo aquí, ¿no? La actividad sexual, es que aquí, a ver, no es un impedimento, obviamente, para las enfermedades reumáticas, ¿no? De hecho, está comprobado que la actividad sexual lo que hace es mejorar la salud y la forma física, también mejora el sistema inmunitario, ¿no? Fortalece el corazón y contrarresta el estrés, ¿no? Y además, y esto es tan importante, actúa como relajante muscular, alivia el dolor y mejora el estado de ánimo. Entonces, si tenemos todo esto en cuenta, bueno, evidentemente nos vamos a sentir mucho más reafirmadas en que puedo vivir perfectamente mi sexualidad y no renunciar a ella por tener esta enfermedad, ¿no? Teniendo en cuenta que hay que aceptarla, que es una vivencia que lamentablemente nos acompañará, pero que eso no significa que nos impida vivir otras experiencias en la vida. En este caso estamos hablando de la sexualidad. Entonces yo hablaba de recursos para reducir estos malestares, ¿no? Que ya obviamente cada una de vosotras seguro que ya lo conocéis, ¿no? Pero es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Creo que para sentirnos mejor, independientemente de que tuviéramos o no una enfermedad crónica, el ampliar nuestro círculo social es uno de los recursos, yo te diría, tremendamente importantes, sobre todo para aumentar nuestro estado de ánimo, ¿no? El hecho de conversar, de comentar, de identificarme con las experiencias de otras mujeres, de otras amigas, nos hace sentir muy bien. Y cada una de vosotras seguro que tenéis experiencias estupendas de haber salido con amigas, de conversar, de estar, no sé si hasta las tantas, pero sí acompañadas de un buen vinito, de una buena cena o de una buena comida, y arreglar el mundo desde esa naturalidad con la que hablamos con las amigas, ¿no? Ese es un recurso tremendamente importante para mitigar nuestros malestares y sobre todo
para no quedarnos muy encerradas en nuestro tema, ¿no? Es bueno salir de ello, ¿no? Porque ya bastante tenemos con lo que tenemos como para estar encima, estar muy pendiente de la enfermedad. Obviamente, como para todo el mundo, el comer sano es otro de los recursos que nos permite estar mejor, sentirnos bien, sentirnos incluso más ligeras, que no digo más delgada, pero sí más ligeras. El comer sano es estupendo, pero no solamente estupendo, sino que también es un tremendo placer, ¿no? Disfrutar de verduras, de fruta seca, fresca, etcétera, ¿no? Y de buenos guisos que seguro que muchas seréis expertas en buenos guisos, ¿no? Esto es importante cuando yo estoy hablando aquí de lo rico que puede ser la alimentación, ya no solamente por sentirnos ligeras, para estar más sanas, sino porque también nos ayuda a sensibilizar nuestro cuerpo, a estar más focalizada a lo que son las sensaciones más básicas que son las que nos van a permitir también conectar con el cuerpo y conectar con el placer, no solamente sexual, sino con otros placeres que nos van a ayudar a sentir también ese placer sexual. De hecho, por eso pongo estos recursos, porque la sexualidad no se trata de aplicar aquí o de ver una lista de posturas, posiciones o qué forma hay para vivirla de mejor manera. No, porque la sexualidad es algo, como hemos dicho desde el principio, subjetivo, íntima y personal. A cada una le viene bien una cosa que a lo mejor a otra no le viene bien, con lo cual eh, no se trata de dar una lista de situaciones para vivir mejor la sexualidad, sino de ver qué recursos tenemos nosotras mismas para adaptarlas a nuestra vivencia sexual, ¿no? Y esto es una tarea importante que ya la puedo dar desde ahora, y es focalizar nuestra atención en estas sensaciones, ¿no? En la comida, por ejemplo, cuando nos comemos una manzana, focalizar la atención en el sabor de la manzana, cuando mascamos la manzana, el sentirlo. Eso no tardas nada, no necesitas ocupar un tiempo. Sin embargo, estás trabajando ya el focalizar la atención en esto, en lo que sientes al comer la manzana, en el sabor, en distinguir si es una manzana dulce, seca, ácida, etcétera, ¿no? Y no estar pendiente de si tienes que salir corriendo a la oficina o no, ¿no? Si esto hacemos un paralelo con la sexualidad, con los encuentros sexuales, muchas de las dificultades que tenemos a nivel sexual tienen que ver con que nuestra atención no está en lo que estamos experimentando y viviendo, sino más bien en lo que hay que hacer en ese encuentro sexual, en que si me tengo que mover así, o si mejor no me muevo así porque me puede doler, o mejor no digo esto porque se puede molestar, etcétera, etcétera. Es decir, estamos más pendientes del deber ser, como decíamos antes, que, o sea, más en el deber, en el hacer, que en el ser, ¿no? Es decir, en lo que estoy experimentando y viviendo. En la medida que seamos expertas en focalizar la atención en las sensaciones más básicas que nos proporciona nuestro entorno y nuestro cuerpo, bueno, pues ya estamos trabajando para activar nuestra vivencia sexual. De ahí, todos estos alivios que pongo aquí a nuestros malestares tienen que ver con eso, ¿no? Eh, el bailar y hacer ejercicio moderado lo que hace fundamentalmente es sentirte bien, sentirte más libre, más suelta, más ligera. Esa palabra ligera me gusta mucho. ¿Por qué? Porque estamos continuamente con presiones, con
que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, que tienes que cuidar a esta, etcétera, con exigencias tremendas, tengo que hacerlo todo bien, todo perfecto, etcétera, ¿no? Estamos muy pendientes de hacerlo bien y hacerlo para los demás. Que eso no es que esté mal, pero el problema es que casi el 90% de las cosas que hacemos las vamos o estamos más pendientes de hacerlo para los demás que para nosotras. Entonces nos dejamos muy poquito tiempo para nosotras. Entonces, estos recursos que pongo aquí son fundamentales no solamente para remitir el dolor, sentirnos mejor en el estado de ánimo y combatir de mejor manera nuestros malestares, ¿no? Sino que además para aprender a estar conectadas con nosotras, con nuestro cuerpo, ¿no? Y poder vivir la sexualidad con mucho más fluidez, que lo decíamos el otro día también, ¿no? Sin estar pendiente de lo de afuera, sino pendiente y conectada con el propio cuerpo, ¿sí? Por eso es tan importante, bueno, antes de decir las otras tres, el ejercicio de bailar, por ejemplo, tiene además otro, que uno puede bailar al ritmo que quiera, ¿no? Evidentemente a lo mejor hay personas que no pueden, por falta de flexibilidad, moverse a un ritmo como se movería otra. Pero es que da igual, si uno incluso sentada puede mover solamente la cabeza o solo las manos, siguiendo el ritmo de la canción. Lo importante del baile es que nos permite soltarnos de inhibiciones, de olvidarnos de que tenemos que presentar un cuerpo determinado, bello, delgado, juvenil, etcétera, sino que nuestro cuerpo se mueve al ritmo de la música porque yo lo he decidido y porque me encanta y porque me lo estoy pasando estupendo, ¿no? Entonces, nuevamente aquí estamos trabajando el focalizar la atención nuevamente en una vivencia, ¿no? Que es el ritmo, que es el cuerpo en movimiento. Conectar contigo misma es otro recurso importante cuando hay una cantidad de técnicas, ejercicios que probablemente muchas de vosotras ya lo practicáis, como es el pilate o mindfulness o yoga o cualquier tipo de meditación. Esto es muy interesante como recurso, como alivio a nuestros malestares, pero sobre todo siempre la idea es sentirnos mejor, ¿no? Es darnos permiso a conectar con nosotras mismas, a cuidarnos, porque cuidamos muy bien a los demás, pero nos dejamos muchas veces a nosotras para la última, ¿no? La última en todo. No, primero nosotras y luego, por supuesto, podemos cuidar a los demás para cuidarlos en forma, con capacidad de hacerlo, pero generalmente estamos cansadas, agotadas, con muchas cosas que hacer, nos agobiamos porque no nos damos permiso a conectar con nosotras mismas y a dedicar un espacio y un tiempo para ti, para leer, para ver tu serie, sin culpabilidad, ¿no? Parece que estuviéramos siempre como haciendo cosas, no, es que tengo que aquí, es que aprovecho para ordenar entonces esto otro. No, dedicar realmente un tiempo para nosotras. Y en relación a malestares como es la sequedad vaginal, que es algo que ocurre mucho, no solamente para las personas con enfermedades como las que hemos comentado, sino yo aquí en la consulta, lo decía también el otro día, se produce muchas veces esta sequedad vaginal por ir a la cama sin ganas. Es decir, no voy suficientemente preparada, con lo cual
hay un esfuerzo en la vivencia de la penetración y que eso puede provocar mucho daño, ¿no? Entonces, por supuesto que hay muchos lubricantes en el mercado que ayudan muchísimo a, eh, a lubricar la vagina, a que esté más húmeda, que tengamos la sensación de humedad y de que la vagina está preparada para, para la penetración en caso de que haya penetración, ¿no? Ya sea del pene, de un objeto o de un dedo, ¿no? No necesariamente estoy hablando de una penetración en el coito. Pero es que muchas veces, por lo mismo que hemos hablado antes, que no conectamos con nosotras y lo hacemos muchas veces, o por salir del tema, por no entrar en discusión, por no dar la lata, etcétera, etcétera, bueno, pues vamos a la relación sin muchas ganas y claro, se produce malestar, ¿no? Pero en relación a las enfermedades de las que hablamos, bueno, ahí el lubricante pues tiene que ser nuestra compañía y que es estupendo, es muy erótico además, solamente el hecho de pensar que me voy a poner un lubricante porque es posible que tenga un encuentro sexual, ya sea con mi pareja o conmigo misma, solamente el hecho de pensarlo, de prepararlo, ya me está estimulando el deseo, ¿no? Porque el deseo sexual no aparece solo en el encuentro sexual, hay que estimularlo desde mucho antes, como iremos viendo más adelante, ¿vale? Bueno, ¿cómo activar entonces el deseo sexual? Bueno, aquí yo quiero dejar una serie de preguntas que serían interesantes contestar para el próximo día, porque a partir de estas preguntas vamos a trabajar el próximo día sobre todo el autoerotismo, cómo activar el deseo sexual, la exploración de los genitales, el descubrimiento, más que descubrimiento, el reconocimiento de nuestros genitales que los tenemos un poquito abandonados y hay muchas cosas que no sabemos de ello y sería importante también trabajar, ¿no? Entonces, yo dejo estas preguntas que me parece que pueden activar ya solamente pensando en ellas, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes cómo funciona sexualmente tu cuerpo? Es decir, tú me podrías, quizá algo que yo trabajo mucho aquí, ¿cómo es tu proceso de excitación, por ejemplo? ¿Qué sucede en tu cuerpo cuando estás excitada? ¿Qué está pasando a nivel de sensaciones? ¿Cuáles son, cómo se refleja en tu cuerpo esa excitación, ¿no? Son preguntas que no estamos habituadas a hacerla y cuando comenzamos a trabajar en ello, bueno, activamos el deseo sexual, ¿no? Porque el deseo sexual preocupa mucho la falta del deseo, ¿no? Pero claro, nos preocupa, pero no somos conscientes de que no estamos conectadas con el cuerpo ni con estas cuestiones de las que estoy comentando, ¿no? Es importante saber qué te gusta y y qué te produce placer a ti en concreto, ¿no? Porque, como decía antes, la sexualidad es absolutamente subjetiva. A mí me puede gustar que me toquen un hombro o que me toquen el pelo, pero hay personas que no pueden soportar que le toquen los pies, por ejemplo. O sea, va a depender de un montón de situaciones, de cómo vives tu cuerpo, cómo lo sientes, etcétera, ¿no? Pero tengo que al menos saber qué me gusta, qué es lo que me produce placer, pero sobre todo para poder comunicárselo a mi pareja, ¿no? Muchas veces, y lo comentamos el día anterior, hay dificultades de comentar este tipo de experiencias con la pareja, ¿no? La pareja a veces eh, no sabe qué es lo que me gusta o me deja de gustar, o
porque no le he expresado realmente que me gusta. Y teniendo en cuenta además, que también lo dijimos el otro día, teniendo en cuenta sobre todo que hoy me puede gustar, por ejemplo, que me toque el pecho, pero a lo mejor el próximo día tengo el pecho más sensible por la razón que sea y no me gusta, pero eso se lo tengo que hacer ver a mi pareja, porque eso es un mito también, que no lo he puesto, pero aprovecho a decirlo, que pensamos las mujeres que el hombre es el experto, el hombre o la pareja, que es el experto, pero sobre todo en las parejas heterosexuales sucede esto, que pensamos las mujeres que el hombre es el experto en nuestro cuerpo, que sabe dónde, cómo tocar, como si tuviéramos botones eróticos en el cuerpo y que cuando los tocan tenemos que responder, ¿no? Cuando en realidad un día puede tocar una parte y me guste y otro día no me guste. Entonces, aquí el único o la única experta en el placer, el disfrute y el goce es cada una. No podemos darle esa responsabilidad a la pareja. La pareja lo que hace, o sea, nosotras lo que hacemos con la pareja es compartir nuestro placer, ¿no? El placer no se da, el placer se comparte, porque el placer lo vive cada uno y cada una en su propio cuerpo y en su propia experiencia. Pero por eso la comunicación es tan importante y que no hay que dar por hecho que porque llevemos mucho tiempo juntos ya sepa exactamente cómo y dónde tocarme, ¿no? Bien, también es importante ser consciente de qué o quién te excita sexualmente. Esta es una pregunta muy importante y profunda porque lamentablemente la sexualidad se ha dado como natural y en realidad la sexualidad la vamos aprendiendo con las experiencias, con los estímulos que nos provocan una mayor o menor excitación. Pero he sido consciente, me he preocupado de averiguar qué es lo que me excita, qué o quién o por qué me excita mi pareja, qué partes de su cuerpo o de su manera de ser o su mirada. Eso es exactamente lo que me excita, lo que me atrae. Esas son preguntas interesantes para poder responderlo y para poder eh, dejar de pensar que estamos muy limitados por otras dificultades, sino que fundamentalmente porque no nos preguntamos este tipo de situaciones, ¿no? Y esta siguiente pregunta, que me parece también muy fundamental, es si dedicas tiempo para tu propio placer. Lamentablemente, como decía yo antes, tenemos el tema de estas exigencias de que tenemos muchas cosas que hacer y nuestra sexualidad, nuestro placer lo dejamos para último momento, ¿no? O no tiene ningún tipo de prioridad, cuando en realidad casi diría yo que debería ser una obligación ponernos en el calendario, bueno, dedicar un tiempo para nuestro placer, ¿no? El autoerotismo, que ya lo veremos el próximo día, es algo que tenemos en nuestro cuerpo. Yo le decía a Sandra el otro día que cuando yo hice muchos talleres de sexualidad adolescente en los institutos y hablábamos de la masturbación y yo los animaba a practicar la masturbación porque es buena, bonita y barata. La tenemos al alcance de la mano y nunca mejor dicho, ¿no? Por lo tanto, bueno, y otra pregunta que está ahí que también es muy importante es si te das permiso para fantasear sexualmente, ¿no? Aquí las mujeres en consulta
yo les mando a hacer ejercicios de escribir, por ejemplo, un relato erótico. Y muchas te dicen, la mayoría en principio, a mí no se me ocurre nada, no tengo idea, no sé qué escribir, cómo poner, etcétera, ¿no? Pero, y eso tiene que ver con lo que decía antes también, que las mujeres no hemos sido sujeto sexual, hemos sido más bien un objeto sexual, ¿no? Es decir, provocar y promover el deseo de otro, no el nuestro. Entonces, las fantasías son algo limitadas, pero al igual que el sexo, se activa simplemente poniéndolo en práctica y ya, ¿no? Entonces la fantasía también sería necesario empezar a pensar en el sexo, introducirlo en la cotidianidad, pensar más sensual y sexualmente, ¿no? Y como decía antes, una buena forma de activar el deseo sexual es a través del autoerotismo o la masturbación, que es lo que veremos el próximo día, ¿no? Bueno, como siempre, mejorar la sexualidad es un placer y ha sido un placer. Por lo tanto, también será un placer tenerlas para el próximo taller en la que profundizaremos en cómo activar el deseo sexual y qué es tan importante para nosotras, ¿no? Así que espero tenerlas el próximo día lo antes posible. Un saludo y ha sido nuevamente un placer.